Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, saber nos guiará de brillar. Las calzadas romanas, conocidas por su durabilidad y sofisticación, son una de las maravillas de la ingeniería de la antigüedad que han sobrevivido al paso del tiempo. Estas carreteras no solo jugaron un papel crucial en la expansión y consolidación del Imperio Romano, sino que también dejaron un legado perdurable en la infraestructura moderna. En este vídeo de Geohistoria Explorada, exploraremos el origen, la construcción, el impacto y el legado de las calzadas romanas, así como su relevancia en el mundo actual. Las calzadas romanas surgieron como una necesidad estratégica para un imperio en expansión. Desde la fundación de Roma en el siglo 8 a.C. hasta el apogeo de su poder, los romanos se dieron cuenta de que la clave para mantener el control sobre vastos territorios era la movilidad. En sus inicios, Roma era una ciudad-estado en la península itálica, rodeada de enemigos y con aspiraciones de dominio. La necesidad de movilizar rápidamente a las legiones romanas a lo largo de estas tierras hostiles era vital para la supervivencia y expansión de la ciudad. El propósito principal de las calzadas era militar. Roma necesitaba un medio para desplazar a sus ejércitos de manera rápida y eficiente, lo que les permitía responder a amenazas en las fronteras y mantener el control sobre los territorios conquistados. Además, estas carreteras facilitaban la comunicación entre las diferentes provincias, asegurando que las órdenes del gobierno central llegaran rápidamente a todos los rincones del imperio. Sin embargo, las calzadas no solo servían para fines militares. También impulsaron el comercio y la economía, permitiendo el transporte de mercancías a lo largo y ancho del imperio. Los productos agrícolas, los bienes manufacturados y los recursos naturales podían ser transportados con mayor facilidad, lo que fomentó el intercambio cultural y económico entre las regiones. Este flujo constante de bienes y personas ayudó a integrar las provincias en un sistema económico unificado, fortaleciendo aún más el poder de Roma. La red de calzadas también tuvo un impacto significativo en la vida diaria de los ciudadanos romanos. Facilitó los viajes, el comercio local y la administración civil. Las calzadas conectaban ciudades, villas y campos, permitiendo que los ciudadanos romanos viajaran más lejos y con mayor seguridad que nunca antes. Además, estas vías se convirtieron en rutas de peregrinaje y en caminos por los que se difundían las ideas y la cultura romana. Las calzadas romanas eran una obra maestra de la ingeniería. Su construcción seguía un diseño estándar que se adaptaba a las necesidades del terreno, pero siempre con la misma finalidad: crear una carretera duradera y funcional. Las calzadas eran construidas en varias capas, cada una con un propósito específico, lo que garantizaba su resistencia y durabilidad. La construcción de una calzada romana comenzaba con la preparación del terreno. Los ingenieros romanos, conocidos como agrimensores, primero marcaban la ruta de la calzada con un instrumento llamado groma, que les permitía trazar líneas rectas. A menudo, estas rutas eran lo más directas posible, evitando curvas innecesarias, lo que es un testimonio de la eficacia y la mentalidad práctica de los romanos. Una vez trazada la ruta, se excavaba una zanja en el suelo que serviría de base. La primera capa, llamada statumen, estaba compuesta por grandes piedras que proporcionaban una base sólida. Encima de esta, se colocaba una capa de piedras más pequeñas y grava, conocida como rudus. Esta capa actuaba como un amortiguador, distribuyendo el peso y evitando que la calzada se hundiera. La tercera capa, llamada nucleus, estaba hecha de una mezcla de arena, tierra y fragmentos de cerámica triturada. Esta capa era compactada para formar una superficie firme y estable. Finalmente, se colocaba la capa superior, llamada sumum dorsum, que estaba compuesta por losas de piedra cortadas y ajustadas con precisión. Estas losas formaban la superficie de la carretera, que era ligeramente abombada en el centro para permitir el drenaje del agua hacia los lados.
El sistema de drenaje era una parte crucial del diseño de las calzadas romanas. Los romanos comprendían la importancia de mantener las carreteras secas para evitar el deterioro. Por esta razón, las calzadas estaban elevadas sobre el terreno circundante y contaban con cunetas a ambos lados para canalizar el agua. En algunas áreas, incluso construyeron alcantarillas y drenajes subterráneos para manejar el agua de lluvia. Las calzadas romanas eran extremadamente duraderas, y su construcción se llevaba a cabo con un nivel de calidad que no tenía precedentes en la antigüedad. Esta atención al detalle y la calidad es la razón por la que muchas de estas carreteras han sobrevivido hasta nuestros días, a pesar de siglos de uso y las inclemencias del tiempo. Entre las calzadas romanas más famosas se encuentra la Vía Apia, conocida como la Reina de las Calzadas. Construida en el 312 a.C. por el censor Apio Claudio el Ciego, esta calzada conectaba Roma con la ciudad de Capua, y más tarde se extendió hasta Brindisi en el sur de Italia. La Vía Apia fue una arteria vital para el transporte de tropas y mercancías, y muchos de sus tramos aún se pueden recorrer hoy en día. Otra calzada notable es la Vía Augusta, que era la calzada más larga de la Hispania romana. Se extendía desde los Pirineos hasta Cádiz, pasando por las principales ciudades de la península ibérica. Esta calzada no solo facilitó el comercio y la movilidad en Hispania, sino que también fue un medio crucial para la romanización de la región. La Vía Egnatia es otro ejemplo destacado. Construida en el siglo II a.C., esta calzada atravesaba la península balcánica, conectando las ciudades de Dirraquio, actual Durres en Albania, y Bizancio, actual Estambul en Turquía. La Vía Egnatia fue una ruta clave para la expansión romana en el este, y más tarde se convirtió en una parte importante de la red de comunicaciones del Imperio Bizantino. El impacto de las calzadas romanas fue profundo y de largo alcance. Estas carreteras no solo facilitaron la expansión militar del Imperio Romano, sino que también jugaron un papel crucial en la consolidación de su poder. La capacidad de mover rápidamente a las legiones a lo largo de las calzadas permitía a Roma responder eficazmente a las amenazas en las fronteras y mantener el orden en las provincias. Además, las calzadas romanas fomentaron el comercio y el intercambio cultural. Las mercancías, las ideas y las personas podían moverse con facilidad a lo largo del imperio, lo que promovió la integración económica y cultural de las provincias. Este intercambio ayudó a difundir la lengua latina, el derecho romano y otras instituciones romanas por todo el imperio. El legado de las calzadas romanas es evidente en la infraestructura moderna. Muchas de las principales carreteras de Europa siguen las rutas de las antiguas calzadas romanas. En algunas regiones, las calzadas se han integrado directamente en la red de carreteras moderna, mientras que en otras, sus rutas han influido en el trazado de nuevas autopistas. La durabilidad de las calzadas romanas también es un testimonio del ingenio de sus constructores. A lo largo de los siglos, estas carreteras han resistido el desgaste del tiempo, las inclemencias del clima y el paso de innumerables viajeros. Algunas calzadas aún se utilizan hoy en día, lo que demuestra la solidez de su construcción. Hoy en día, muchas de las calzadas romanas han sido preservadas como patrimonio histórico. En Italia, España, Francia y otros países, los turistas pueden caminar por estos antiguos caminos y experimentar de primera mano la ingeniería que ha perdurado durante más de 2 milenios. En Roma, por ejemplo, la Vía Apia es un destino popular para los visitantes que desean explorar un tramo de la calzada original. El estado de conservación de las calzadas varía. Algunas han sido cubiertas por las construcciones modernas, mientras que otras han sido excavadas y restauradas para mostrar la magnificencia de la ingeniería romana. En muchos casos, las losas originales todavía están en su lugar, y los visitantes pueden imaginar cómo debió haber sido viajar por estas rutas en la época romana. El turismo asociado con las calzadas romanas ha tenido un impacto positivo en las economías locales. Las rutas turísticas que siguen las antiguas calzadas atraen a miles de visitantes cada año, lo que genera ingresos y ayuda a preservar estos sitios históricos.
Además, las calzadas romanas continúan siendo un objeto de estudio para arqueólogos e historiadores, que siguen descubriendo nuevos aspectos sobre su construcción y uso. A lo largo de los siglos, las calzadas romanas han sido objeto de numerosos mitos y leyendas. Una de las historias más curiosas es la creencia popular en algunos lugares de que ciertas calzadas estaban embrujadas. Se decía que los fantasmas de soldados romanos caídos en batalla podían ser vistos marchando por las antiguas rutas durante las noches de luna llena. Otra anécdota interesante es cómo las calzadas romanas fueron utilizadas por los peregrinos durante la Edad Media. Muchos de los caminos de peregrinaje hacia Santiago de Compostela y Roma seguían las rutas de las antiguas calzadas romanas, lo que demuestra cómo estas carreteras siguieron siendo relevantes mucho después de la caída del Imperio Romano. Un dato sorprendente sobre las calzadas romanas es su longitud total. Se estima que la red de calzadas romanas abarcaba más de 400.000 kilómetros, con 80.000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Esta vasta red conectaba las principales ciudades del imperio y se extendía desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur, y desde la península ibérica en el oeste hasta Mesopotamia en el este. Las calzadas romanas fueron mucho más que simples caminos. Fueron arterias que llevaron la civilización romana a todos los rincones de su vasto imperio. Su diseño y construcción son un testimonio del ingenio y la visión de los ingenieros romanos, quienes crearon una infraestructura que no solo sirvió a su propósito en la antigüedad, sino que también ha perdurado hasta nuestros días. El legado de las calzadas romanas sigue vivo en las carreteras modernas, en el turismo histórico y en la fascinación continua por la ingeniería romana. Estas carreteras, que alguna vez fueron cruciales para la expansión y el control del Imperio Romano, siguen siendo una parte importante de nuestra historia y cultura. Así que la próxima vez que viajes por una carretera moderna, recuerda que estás siguiendo los pasos de millones de personas que hace más de 2000 años utilizaban las calzadas romanas para moverse por un mundo que, aunque lejano, sigue conectado con el nuestro a través de estos caminos que verdaderamente desafían el tiempo. Este ha sido un viaje por la historia de las calzadas romanas en Geohistoria Explorada. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las maravillas de la historia. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos que hará